¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En el versículo 1, Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. No existe en el Nuevo Testamento un libro o dos libros de que hablen más de la segunda venida de Cristo que primera y segunda de Tesalonicenses. Si queremos estudiar la segunda venida de Cristo en profundidad, primera y segunda de Tesalonicenses son los libros indicados para hacerlo. No digo que otros libros del Nuevo Testamento no lo hagan. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de Cristo, pero primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo le da un mayor énfasis a la venida de Jesús. Lo otro, dice el versículo 1, y nuestra reunión con él. Los hermanos en Tesalónica esperaban tener un encuentro, una reunión con el Señor Jesucristo en el aire. Eso Pablo se los dijo en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Miren Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron en las nubes, y aquí está, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese era el anhelo de los hermanos de Tesalónica, recibir a Jesucristo en el aire y poder estar con el Señor Jesucristo para siempre. Esa será la esperanza de los hermanos en Tesalónica. Y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 10, dice algo similar. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, y aquí está, vivamos juntamente con él. Esa es la esperanza cristiana, estar para siempre con el Señor, vivir para siempre juntamente con el Señor. Esa es la esperanza de la Iglesia de Cristo en Tesalónica y la esperanza de todo cristiano. Amén. Luego llegó la noticia a Tesalónica de que el Señor Jesucristo ya había regresado, ya se había producido la segunda venida de Jesús, y eso había causado una alarma, una perturbación, una desorientación en la iglesia del primer siglo. Recuerden que andaban falsos maestros en la ciudad de Efeso, diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado y estaban trastornando la fe de los creyentes. Y dice el texto, trastornando. En las iglesias de Asia, los falsos maestros estaban diciendo que Cristo no iba a aparecer por segunda vez.
Pero aquí en Tesalónica, el mensaje de los falsos maestros era que Jesucristo ya había venido. Y eso nos deja ver en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, cuando Pablo les dice a ellos que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí está, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Para Pablo, el día del Señor estaba cerca, estaba próximo, el juez estaba a la puerta, pero aún no había venido. Y entonces los hermanos en Tesalónica recibieron un mensaje por espíritu, y eso lo explicamos, que podría ser una profecía, como diciendo, el Espíritu del Señor dice que Cristo ya vino, pero era un espíritu engañador, era un espíritu de errores. Luego dice, ni por palabra. Eso significa de que maestros estaban hablando, predicando y enseñando que Cristo ya había venido. Y lo tercero, ni por carta nuestra. Las iglesias del primer siglo estaban recibiendo cartas como si fuesen cartas de los apóstoles, diciéndoles, Cristo ya regresó. Y Pablo les dice, no se dejen engañar, no se conturben, no se desorienten, no se alarmen. El día del Señor no ha llegado. No se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si la carta fuese nuestra. Y dice el versículo 3, ahí lo resume, nadie os engañe en ninguna manera. No se dejen engañar por cualquier persona que diga que habla por el Espíritu de Dios o que está anunciando una profecía de parte de Dios diciendo que Cristo ya vino. No se engañen. Ni tampoco que se pare un predicador a decirles que Cristo ya vino. No se engañen. Ni tampoco se dejen engañar si reciben una carta como si fuera una carta de los apóstoles. No se dejen engañar en ninguna manera. El Señor Jesucristo está cerca. El juez está a la puerta. El que ha de venir, vendrá, pero aún no ha venido. Porque cuando Él venga, van a suceder eventos como la resurrección de todos los muertos. Cuando Él venga, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Él venga, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres malos. Entonces el Señor no ha venido. Que está a la puerta, está a la puerta. Que va a venir, va a venir. Pero no se dejen engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si la carta fuese apostólica. En el versículo 3, Pablo dice, nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes que venga Jesucristo, van a suceder dos cosas. Se va a manifestar la apostasía, que tiene que ver con el engaño, con la maldad, que tiene que ver con la mentira. Y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y este hombre de pecado, este hijo de perdición, versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este hombre de pecado es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo les había dicho anteriormente a los tesalonicenses de que esto iba a suceder, iba
antes que aparezca Jesucristo en las nubes con poder y con gloria, antes que Jesucristo venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios, antes que Cristo descienda de los cielos, tiene que suceder dos cosas: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y Pablo les dice en el versículo 5, recuerden, en estos momentos estoy haciendo un breve resumen de lo que hemos estudiado. En el verso 5, Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Hermanos de Tesalónica, ¿no se acuerdan que cuando yo estuve con ustedes allá en Tesalónica les decía esto? ¿Les hablaba de la apostasía? ¿Les hablaba del hijo de perdición? ¿Les hablaba del hombre de pecado? ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba de este hombre que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y es objeto de culto y que se levanta contra todo lo que se llama Dios? ¿No se acuerdan ustedes que cuando estaba con ustedes yo les decía esto? Ustedes tienen que acordarse. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ustedes deben recordar lo que les dije cuando estaba con ustedes. Como diciendo, me extraña que no se acuerden. Yo les decía esto a ustedes. Ustedes saben que antes que aparezca Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, iba a manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo sabe quién es o qué es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Los tesalonicenses también saben quién es o qué es el hijo de perdición o el hombre de pecado. Y observen que estoy diciendo quién es, porque podría ser una persona, o qué es, como también podría ser una cosa. Nosotros no sabemos con exactitud, con seguridad, quién es el hombre de pecado o qué es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero Pablo lo sabía. Los tesalonicenses también lo sabían. ¿Quién era el hombre de pecado? ¿Me entienden? Versículo 6. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado, al hijo de perdición. Vosotros sabéis qué es lo que detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El hombre de pecado estaba ahí, el hijo de perdición estaba ahí, pero aún no se había manifestado totalmente, visiblemente, completamente. Estaba, pero aún no se había manifestado, no había mostrado su cara el hijo de perdición, no había mostrado su rostro el hombre de pecado. Aún no se había manifestado. Esa palabra para manifestado aparece también en el versículo 3. Miren el 3, por favor. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Estaba el hijo de perdición, estaba el hombre de pecado, pero todavía no se manifestaba completamente. Versículo 7, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está, pero tiene que manifestarse, tiene que mostrar su cara, tiene que mostrar su rostro. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya la apostasía, el engaño, la mentira, el hijo de perdición, el hombre de pecado, ya estaba trabajando, ya estaba actuando,
en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los tesalonicenses, estaba actuando, pero no se había manifestado completamente. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel eunuco. Entonces, este hijo de perdición, este hombre malvado, este hombre que se opone contra Dios, que se levanta contra Dios, esto que se opone contra Dios, estaba en el tiempo de Pablo, estaba en el tiempo de los tesalonicenses, pero, repito, no se había manifestado totalmente. No se había dado a conocer totalmente, no se había revelado totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no se había revelado? ¿Por qué no se había manifestado totalmente el malvado, el hijo de perdición, el hombre de pecado? ¿Por qué? Porque algo lo estaba deteniendo a él, lo estaba frenando a él, según el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Algo estaba deteniendo el engaño, algo estaba deteniendo la mentira, algo estaba deteniendo la maldad, algo estaba deteniendo la iniquidad para que no se manifestara completamente. Lo que no sabemos es qué es o qué era lo que detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición. Sea lo que lo detiene, puede ser Dios, puede ser Jesucristo, puede ser el Espíritu Santo, puede ser la iglesia, puede ser la verdad, pero algo, una fuerza del bien, una fuerza de la verdad, una fuerza poderosa del bien, estaba deteniendo la mentira, el engaño, la falsedad al hijo de perdición, al hombre de pecado. Algo lo estaba deteniendo para que no se manifieste completamente. Entonces, no sabemos con exactitud qué estaba deteniendo al hijo de perdición, al hombre de pecado. Pero, mire el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Algo está deteniendo la maldad, deteniendo el engaño, deteniendo la falsedad, la mentira. Pero mire lo que dice de nuevo, voy a leerlo de nuevo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, lo que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Esto que está deteniendo al hijo de perdición, al hombre de pecado, esto que está deteniendo la maldad, cuando sea quitado de medio, ¿qué pasa el versículo 8? Cuando esto lo que detiene sea quitado del medio, ¿qué pasa el versículo 8? Entonces se manifestará el malvado, el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Se va a mostrar su rostro, va a mostrar su cara, se va a mostrar tal como él es. Cuando sea quitado de medio lo que lo detiene, no podría pensar que es Dios quien lo detiene. ¿Saben por qué? En un sentido, porque lo que lo detiene va a ser quitado del medio. Y Dios no puede ser quitado del medio de la escena. Jesucristo no puede ser quitado del medio. El Espíritu Santo no puede ser quitado del medio. Son Dios, es Dios. Yo tengo una sospecha, pero no la puedo decir. Tengo una sospecha, Dios mío.
Fijémonos en el versículo 8, donde nos quedamos la última vez. Cuando lo que lo detiene al hijo de perdición, al hombre de pecado, sea quitado de medio, entonces se manifestará, ahí se va a manifestar, ahí va a mostrar su carita, aquel inicuo, el que se levanta contra Dios, el que se opone contra Dios, el hombre malvado, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero fíjense lo que dice ahora el 8, segunda oración. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Chiquillas, hermanitos, el hijo de perdición, el hombre de pecado, para mí, no podría ser un hombre de carne y hueso. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió esta carta, él estaba ahí, solo que no había mostrado su rostro completamente, solo que no se había manifestado visiblemente. Pablo le dijo a los tesalonicenses, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Vosotros sabéis lo que lo detiene, al malvado, al hijo de perdición, al que se sienta en el templo, se hace pasar por Dios, es objeto de culto, que se levanta contra Dios. Tesalonicenses, ¿se acuerdan que yo les hablaba esto cuando estaba con ustedes? Ustedes saben quién es, ustedes saben qué es lo que lo detiene a él. ¿Saben por qué no puede ser un hombre? Porque este hombre malvado, este inicuo, va a ser destruido ¿cuándo? ¿Y quién lo va a destruir? En el verso 8. El Señor lo matará con el espíritu de su boca. El Señor lo va a destruir ¿con qué? Con el resplandor de su venida. Entonces, este malvado, este hijo de perdición, estaba en el tiempo de Pablo, estaba en el tiempo de los tesalonicenses y va a estar hasta la segunda venida de Cristo, porque va a ser el Señor Jesucristo quien lo va a destruir, quien lo va a matar, quien lo va a derrotar con el espíritu de su boca. Y cuando decimos con el espíritu de su boca, entendemos con la palabra viva y eficaz, con la palabra que es más cortante que espada de dos filos, con la palabra de Dios. Lo va a destruir, lo va a matar a este hijo de perdición, a este hombre de pecado, a este que se opone contra Dios, que se levanta contra Dios. Y por si acaso, hermanito, por si acaso, el Señor va a matar al hijo de perdición, al hombre de pecado, y va a destruir a cualquier persona que se ha levantado contra él, que se opone contra él en su segunda venida, como lo vamos a ver ahora. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los tesalonicenses deben en estos momentos sentirse tranquilos, porque a ese hijo de perdición, a ese hombre de pecado, a ese misterio de la iniquidad, Jesucristo, con su poder, con su palabra, con el resplandor de su venida, cuando aparezca del cielo con los ángeles de poder, de su poder en llama de fuego, cuando venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios, cuando Jesucristo descienda del cielo, matará al hijo malvado, al hijo de perdición. Entonces, en mi humilde apreciación, me parece que el hijo de perdición, el hombre de pecado, no es una persona. Yo creo que tiene que ser una doctrina, tiene que ser una enseñanza que se levanta contra Dios, que se opone contra Dios, una enseñanza mentirosa, una enseñanza engañosa, una enseñanza que trae destrucción y trae perdición a las personas. Algo así.
¿Que estuvo en el tiempo de Pablo? Sí. ¿Está en nuestro tiempo? Sí. Y va a seguir hasta la segunda venida de Cristo. Pero Cristo va a destruir esa maldad. Cristo va a destruir el engaño. Cristo va a destruir la falsedad. Cristo va a destruir todo eso. A todo aquel que se levanta contra él. Sea lo que sea. Además, el versículo 9 nos deja ver quién estaba detrás del hijo de perdición, del hombre de pecado. ¿Quién está detrás de toda mentira, de todo engaño, de toda falsedad? Mira el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás está detrás de todo esto. Y recuerden que Satanás ya estaba actuando cuando Pablo escribió a los tesalonicenses. Miren el capítulo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 17 y 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente quise ir una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. En el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, versículo 5, Pablo estaba preocupado de que el trabajo realizado en Tesalónica haya resultado en vano, inútilmente. Y lo dice ¿por qué? Mira el 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo ve a Satanás, al tentador, a la serpiente antigua, al diablo detrás de toda mentira, de todo engaño, estorbando la obra, oponiéndose a la obra de Dios, levantándose contra Dios, levantándose contra la palabra de Dios. Pablo ve a Satanás estorbando y oponiéndose todo el tiempo a la obra del Señor. En el volvamos al capítulo 2, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás tiene sus profetas, tiene sus apóstoles, tiene sus maestros, tiene sus predicadores. Recuerden nuestra clase de Segunda de Corintios. Los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son apóstoles de Satanás, son mensajeros de Satanás, siempre oponiéndose al conocimiento de Dios. Y este malvado está actuando por obra de Satanás. Versículo 9, inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Poderes, señales, prodigios mentirosos. El estudio de la segunda venida de Cristo de los días jueves comenzó con Mateo 24. Ahí comenzó todo esto. Y recuerden que en Mateo 24, cuando a Jesús le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, Jesús les dice en el versículo 4, vamos Mateo 24,
por favor, para recordar ese texto de Jesús. Mateo 24. Versículo 4, Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Las mismas palabras de Pablo en segunda de Tesalonicenses. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y versículo 24, Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Señales mentirosas, prodigios mentirosos, poder mentiroso. Detrás de este poder, detrás de estas señales, detrás de estos milagros, detrás de estos prodigios, que son todos mentirosos, está Satanás, el padre de la mentira, el padre del engaño, el que se levantó primeramente contra Dios. Hay señales mentirosas, hay poderes mentirosos, hay milagros mentirosos. Y es interesante porque Pablo usa esta misma cosa de señales y prodigios para defender algo de su ministerio allá en Romanos. Miren Romanos, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículos 17, 18 y 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de los que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con palabras y con obras. ¿Y qué dice el 19? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo actuando con el poder de Cristo, con poderes, con señales y con prodigios. Satanás ayudando, respaldando con poder mentiroso, con prodigios mentirosos, con señales mentirosas a este malvado. Uno tiene que pensar ahora, detrás de cualquier engaño, de cualquier mentira, de cualquier acto pecaminoso, Satanás está detrás de todo esto, ayudando a sus profetas, ayudando a sus mensajeros, ayudando a sus obreros. Hay en el tiempo de Tesalónica hubo una apostasía, había un engaño que estaba creciendo, estaba aumentando, y al pasar el tiempo esto aumenta cada día más. Pero las señales mentirosas del versículo 9, los prodigios mentirosos del versículo 9, el poder mentiroso del versículo 9. Escúcheme bien. Este poder mentiroso, estos milagros mentirosos, estos prodigios mentirosos, estas señales mentirosas, es únicamente para los que se pierden, no es para los que se salvan. Mira el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden, ellos son engañados con estos milagros, con estos prodigios, con esta maldad. Los que se pierden, no los que se salvan, no los que se salvan, sino los que se pierden.
Es decir, que los que se pierden son presas para el engaño, para la mentira, para la maldad. Ellos van a ser engañados con estos prodigios mentirosos, con estas señales mentirosas. Hermano, como lo he dicho en 2 de Corintios y como lo he dicho en el Evangelio de Juan, en la mente apostólica hay gente que va a salvarse, hay gente que va a perderse. Recuerden en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es poder de Dios. Y vean 2 de Corintios, que es uno de los pasajes favoritos que tengo ahora, 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14, 15, 16, 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14, 15, 16, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. En la mente de los apóstoles, el evangelio es olor de muerte para algunos, es olor de vida para otros. Para Pablo, el evangelio es un perfume de olor de salvación y para otros de olor de perdición. En la mente de los apóstoles hay gente que va a perderse. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero aquí, Satanás, con todo engaño de iniquidad, con toda mentira, con prodigios mentirosos, con milagros mentirosos, con señales mentirosas. Hay prodigios mentirosos, hay señales mentirosas, hay milagros mentirosos. Pero estos milagros mentirosos, prodigios mentirosos, van a causar efecto en la gente que se pierde, en la gente que va a ser condenado. Y uno tendría que preguntarse, ¿y por qué van a perderse? Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí cabe la responsabilidad del hombre. Mira el versículo 9, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y aquí viene, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escribí un pensamiento aquí en mi cuaderno. Aquí tengo mi cuaderno. La salvación de una persona depende enteramente de su relación que tiene con la verdad. La salvación de una persona va a depender qué relación tengo yo con la palabra de verdad, con la palabra de Cristo, con las palabras de Dios, con las palabras de los apóstoles. Es ¿qué siento yo por la verdad? ¿El amor por la verdad o el amor por la mentira? ¿El amor por la verdad o el amor por el engaño? Mira el versículo 10, por favor, de nuevo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque fueron engañados. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amaron más la mentira, amaron más el engaño, amaron más la falsedad que la verdad de Cristo, que la verdad de los apóstoles.
Por eso los apóstoles nos dicen en todo el Nuevo Testamento, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan dice, nosotros los apóstoles somos de Dios. El que es de Dios oye a los apóstoles. El que no es de Dios no escucha a los apóstoles. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de la mentira, el espíritu del error. La gente no va a salvarse porque no tuvo un aprecio por la verdad. No tuvo una relación con la verdad. No tuvo un compromiso con la verdad. Me recordé hoy día en los tiempos de Jeremías, cuando Jeremías les hablaba y no escuchaban, cuando Jeremías les hablaban y se tapaban los oídos, cuando Jeremías les hablaba y endurecían el corazón. Y Dios dijo, mi pueblo no ama la verdad. En Jeremías 5, Dios dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué podría ser espantoso? ¿Qué podría ser feo delante de Dios en la tierra? Y Dios dice, los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigen a mi pueblo como ellos quieren. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué haréis cuando llegue el fin? De hecho, en segunda de Timoteo, mire segunda de Timoteo, por favor, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediquen la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo. Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué Timoteo tiene que predicar la palabra todo el tiempo? ¿Por qué Timoteo tiene que predicar la verdad todo el tiempo? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no va a querer escuchar la sana doctrina. La gente no va a querer escuchar la verdad. La gente no va a querer aceptar la verdad de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mira el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. La gente no quiere oír la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Jesús le dijo a Pilato, todo aquel que es de la verdad escuchará mi voz. Todo aquel que de la verdad me seguirá. Pero la gente que no es de la verdad no va a escuchar a Cristo, no va a escuchar a los apóstoles. Apartarán el oído de la verdad. Hermano, la gente no quiere escuchar la verdad de Dios. No toman en cuenta la palabra de Dios. Y por esa razón, volvamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de toda bondad, el Dios de toda paciencia, el Dios que no escatimó al enviar a su propio Hijo. Dios mismo se encarga de enviarles a los que no amaron la verdad, a los que no recibieron la verdad, a los que no creyeron a la verdad. Dios mismo se encarga de enviarles un espíritu engañoso para que crean a la mentira,
para que crean al engaño, para que le crean a la falsedad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Dios puede hacer eso y Dios puede hacer lo que quiere. Si Él es Dios, Dios puede hacer lo que quiere. Leía en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. Versículo 19 al 23. No voy a explicar este pasaje, pero esto de que Dios envía un espíritu engañoso, un espíritu de mentira, para que la gente crea la mentira, eso viene del Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 22, ¿sí? Versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo los induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera vas a inducirlos a ellos? Él dijo, el espíritu hablando con Jehová: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mar cerca de ti. Dios les envió un espíritu de mentira a los falsos profetas, a los falsos engañadores. Mi profesor hace como 40 años me dijo esto. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el versículo 28, primera oración, Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice la primera oración de Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mi profesor me dijo esto: como la gente no toma en cuenta a Dios para nada, ni para sus decisiones, para nada. Como la gente no le importa la palabra de Dios, la revelación de Dios, el consejo de Dios, como la gente no toma en cuenta a Dios, mi profesor me dijo: Dios tampoco los toma en cuenta a ellos. ¿Y qué hace Dios? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, en su soberanía, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira el versículo 26, Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y mira el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, hermanitos míos? ¿Cuál es el punto? El punto es este. Para personas
que no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta su voluntad, no toman en cuenta su palabra. Mi profesor me dijo esto en Romanos: ¿les gusta pecar? ¿Les gusta tener relaciones hombres con hombres? Yo los apoyo. Tomen, sigan pecando en sus inmundicias. En Tesalonicenses, ¿no aman la verdad? ¿No reciben la verdad? Yo los apoyo. Amen la mentira, crean la mentira, para que sean condenados. Listo. Hagan lo que quieran con sus vidas. Hagan lo que quieran con la verdad. Como no me tomaron en cuenta, yo tampoco los tomo en cuenta a ustedes. ¿Les gustó la maldad? ¿Les gustó el pecado? ¿Les gustó la iniquidad? ¿Les gustó el engaño? Yo los entrego para que sigan pecando. Esa es la idea que tenemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira, para que crean a los prodigios mentirosos, a los milagros mentirosos, a las señales mentirosas, a fin de que sean condenados. Escuche bien, hermanita. Todos los que no creyeron a la verdad, no aceptaron la verdad, no quisieron oír la verdad. Y cuando dice la verdad, tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. No aceptaron el evangelio. El evangelio para ellos fue tropezadero. El evangelio para ellos fue una locura. El evangelio para ellos fue un perfume de muerte, un perfume de perdición. El evangelio. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y mira cómo termina el versículo 12, sino que se complacieron en la injusticia. Y tú puedes anotar esta palabra, complacieron en la injusticia. Esa misma palabra aparece, volvamos a Romanos 1:32 de nuevo. Romanos 1:32, por favor. Esa palabra complacieron, por favor. Romanos 1:32. Romanos 1:32. Después de haberlo Dios entregado a las inmundicias de sus corazones. Mira el 1:32 de Romanos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendieron el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y aquí viene, escuche bien. No solo lo hacen, no solo practican sus maldades, sus pecados, sino que también, ahí está, se complacen con los que la practican. Es decir, les gusta la maldad, les gusta pecar, les gusta la mentira, les gusta el engaño, les gusta la falsedad, les gusta, se complacen en eso. Es la misma idea de Romanos 1, de Segunda Tesalonicenses 2. Se complacen en la maldad, se complacen en la injusticia. ¿Te gusta mucho la mentira? ¿Te gusta mucho la maldad? ¿Te gusta mucho el engaño? Dios envía un espíritu engañoso para que creas a la mentira. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Hermanitos, debemos tomar en serio la verdad de Dios, el mensaje de Dios. Todo esto depende de
¿Qué relación tengo yo con la verdad? ¿Amo la verdad? ¿Creo la verdad de los apóstoles? ¿Recibo esta verdad? En este pasaje, los que van a ser condenados, los que van a ser engañados con milagros, con prodigios mentirosos, son solamente los que no recibieron la verdad, los que no amaron la verdad de Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque el versículo 13 termina, mira cómo comienza el 13, segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Los tesalonicenses, usted ya lo sabe, amaron la verdad, recibieron la verdad, obedecieron la verdad. Ellos no van a ser engañados. A ellos Dios no les va a enviar un espíritu engañoso, porque los tesalonicenses recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como una palabra que viene directamente de Dios y que actuaba poderosamente en los creyentes. Así que esto es para los que no aman la verdad. Pero nosotros, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, mediante la fe, es la verdad. Iglesia de Cristo, hay que amar la verdad. Hay que creer en la verdad. Hay que seguir la verdad. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Busca primero